Concluye una nueva jornada en las bolsas de valores más importantes del mundo que tuvieron cierres al alza. El Dow Jones cerró en 49.504 unidades, subiendo 0,48%. Por el lado del Nasdaq, cerró en 23.671 unidades, subiendo 0,82%. Y el Standard Poor's 500 terminó con 6.963 unidades, subiendo 0,6%. En cuanto al precio del oro, hay que decir que volvió a romper el techo de los $4.500, ubicándose específicamente en $4.517 la onza, con un incremento que fue del 1,28% según la última revisión. Recordemos que el oro opera de lunes a viernes durante las 24 horas del día. Y a las 6 de la tarde en punto les doy la bienvenida a una nueva emisión de Economía al Día, donde arrancaremos hablando de esa reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. Analizaremos el panorama económico detrás del encuentro y las prioridades en cuestión. De otro lado, 3.550 pesos será la nueva tarifa de Transmilenio desde este 14 de enero. Les contaremos las razones del incremento de los precios de los pasajes de este sistema de transporte para la capital del país. Y finalmente, 3.698 pesos fue el mínimo que tuvo el precio del dólar durante la jornada de hoy, minutos después de la apertura. Hay que decir que la divisa estadounidense se sigue ubicando alrededor de 3.700 pesos, pero con tendencia a la baja. Sean todos bienvenidos. Y como les contaba al inicio, en estos indicadores económicos, el dólar cierra hoy en 3.717 pesos con 23 centavos, según datos de Z y CAP. La divisa estadounidense cayó 17 pesos con 44 centavos frente a la TRM vigente para hoy, que fue de 3.734 pesos con 67 centavos. En cuanto al barril Brent de referencia para Colombia, está subiendo y se ubica en $63 con 2 centavos. Ya rompió ese techo de los $63, dado todo el contexto que hemos explicado en la jornada de hoy. Esta subida final fue de 1,66% frente al dato con el que cerró ayer, que estaba en $61 con 99 centavos. Y por último, el precio interno de referencia de café para la semana entrante será de 2.677.000 pesos, cayendo 107.000 pesos frente al dato de hoy, que estaba en 2.784.000 pesos. Y arrancamos esta emisión analizando esos aspectos económicos que tendrán lugar en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, que, como anunció el mandatario estadounidense, se llevará a cabo en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Entre esos temas más importantes en materia económica que se tratarán en este encuentro, destacan la descarbonización de la matriz energética y una inversión de hasta $500.000 millones desde Estados Unidos hacia la región, orientada a dicho objetivo. Sin duda, esta será una reunión vital no solo para ambas naciones, sino para el sector privado y sus planes a corto y mediano plazo. Por ello, nos conectamos a esta hora con el presidente del Consejo de Empresas Americanas, Ricardo Triana. Doctor Triana, un gusto que nos acompañe aquí en Economía al Día de Negocios DITU. Gracias, Sebastián. Buenas tardes, y a toda la audiencia, muy buenas tardes para todos. Doctor Triana, ¿qué expectativas tienen ustedes frente a esta reunión? ¿Qué creen que pueden esperar de este diálogo? Pues nosotros de verdad valoramos de manera muy positiva este diálogo directo entre los dos presidentes. Es la primera vez que se van a reunir desde que el presidente Trump asumió la presidencia, y como ustedes vieron, el año 25 fue un año de mucha dificultad en esa relación. Entonces, todo acercamiento fortalece esa relación histórica de más de 200 años entre Colombia y Estados Unidos. Y esta es una oportunidad fantástica para reducir esas tensiones. El entorno regional más estable genera unas condiciones para la inversión, el empleo y el desarrollo social, y vemos, por lo tanto, con muy buenos ojos los esfuerzos diplomáticos que busquen reducir esas tensiones. Unas tensiones que, por supuesto, al igual que usted comentó, esperamos que queden atrás. Uno de los temas principales de esta reunión, como lo contábamos al inicio, doctor Triana, será el energético, donde el presidente Petro va a abogar por esa descarbonización en la región. Ustedes desde el sector privado han podido dialogar con los empresarios. ¿Esta también es una prioridad para ellos? Las empresas americanas han estado trabajando muchísimo en esa parte de reducir los efectos de invernadero de sus producciones, y están supremamente comprometidos en esa campaña. Obviamente hay que tener en cuenta que Colombia
aunque tiene una matriz energética muy favorable por ser más o menos el 50% hidráulica, pues en los últimos años no se ha hecho inversión en esas energías, ha habido energías renovables, pero no hay una matriz hoy en día que nos dé una tranquilidad para el suministro de energía futura. Y en eso creo que con el gobierno tenemos que trabajar muy de la mano para dar esa certidumbre de una energía constante y segura para la industria. Tengo muchos ejemplos de empresas que quieren instalarse en Colombia, pero que van a necesitar un suministro de energía constante, permanente y eh, que sea permanente en su capacidad, en su tensión, etcétera. Y eso es algo que tenemos que hablar con los gobiernos definitivamente. Efectivamente, un tema que debe ser incluido en esos diálogos a futuro. Doctor Tirena, quisiera preguntarle por el panorama actual del sector privado y de esas empresas que operan entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo está este panorama actualmente y en la previa de esta reunión? Pues, a ver, todo lo que ha sido, por ejemplo, el agro, los servicios basados en conocimiento. Colombia tiene un capital humano, pero que los colombianos nunca nos damos cuenta de ese activo tan importante que tenemos. La tecnología, la energía que estábamos hablando hace un momento, muestran que Colombia tiene un gran potencial para seguir atrayendo inversión estadounidense. Y para aprovechar todas estas oportunidades, nos parece que es fundamental contar con una estabilidad regulatoria, una seguridad jurídica y un entorno predecible para los inversionistas. De tal manera que esta conversación entre los dos presidentes puede generar unos efectos maravillosos en cuanto a reducir toda esta incertidumbre que hemos tenido en los últimos tiempos, que eso definitivamente evita que las empresas inviertan en el país. Colombia es un país fantástico, quiero resaltarlo, quiero decirlo ante todo. Colombia, debemos estar orgullosos del país que tenemos, pero tenemos que tener unas condiciones para que la gente venga y invierta a largo plazo. Las empresas estadounidenses, yo tengo empresas de más de 110 años en Colombia. Ellas no vinieron aquí a pasar el ratico, vienen realmente a invertir, a crecer con Colombia, a generar empleo colombiano y a generar riqueza y bienestar a Colombia. Precisamente hacia allá iba mi siguiente pregunta, doctor Triana. ¿Qué hace falta afinar en Colombia para incentivar o que se fortalezca esa inversión desde Estados Unidos hacia el país? Pues repito lo que ya ha venido haciendo, tener una estabilidad regulatoria, porque nosotros somos campeones en regulaciones, en reglas, en decretos, en temas que a veces se vuelven complicadísimos. Si nosotros logramos simplificar todo eso, sería fantástico. La seguridad jurídica, fundamental, porque las empresas, como digo, vienen a establecerse aquí a un largo plazo y eso hace que el entorno sea predecible para ellos. Si ellos vienen aquí, invierten en algo, pues están viendo a Colombia en tus 50 años o más. Y eso para ellos necesitan que hayan esas, diría, esas tres condiciones fundamentales. Efectivamente, condiciones fundamentales para que esas inversiones desde Estados Unidos hacia Colombia lleguen con mayor intensidad. Ricardo Triana, presidente del Consejo de Empresas Americanas, un gusto que nos haya acompañado aquí en Economía al Día de Negocios, Dito. Muchísimas gracias por la invitación. Sigan contando con nosotros y ojalá podamos en la primera o segunda semana de febrero, después de esta reunión de entre los presidentes, dar buenas noticias a Colombia, dar buenas noticias a nuestras empresas estadounidenses y que ojalá el año 26 sea el año de la inversión, el año de que el nearshoring se vuelva algo potencialmente importante. Colombia, no se nos olvide, está más cerca de la costa este de los Estados Unidos que México. Esas son cosas que no se nos olvidan a nosotros. Barranquilla está a 2 horas de vuelo de Miami. Tenemos que aprovechar eso de alguna manera. Entonces, estamos muy optimistas de verdad de esa reunión, de que de verdad salgan conclusiones y que esos tres puntos que he resaltado yo sean importantes y que haya certidumbre de aquí para adelante y que esa relación entre los dos presidentes se normalice
y saquemos adelante. Y que podamos trabajar junto con Estados Unidos para potenciar otro socio comercial fundamental para Colombia, Venezuela. Así es de que tengo las mejores esperanzas y ojalá así sea, mi estimado Sebastián. Así es, tenemos la misma expectativa, doctor Tirena. Un gusto haber conversado con usted en la tarde de hoy. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Hasta pronto. Y continuamos con temas clave para la capital del país, porque a partir del 14 de enero entrará en vigor la nueva tarifa del Sistema de Integrado de Transporte Público de Bogotá. El precio unificado de los servicios troncales de Transmilenio, Transmisonal y Transmicable será de 3.550 pesos, lo que representa un ajuste del 10,9%. Sin embargo, el distrito dispuso de medidas para, en parte, aliviar el bolsillo de los usuarios. Por ejemplo, hay que hablar de la ampliación de la ventana de tiempo de 125 minutos para realizar transbordos a 0 pesos. Además, la expansión del Transmipaz, que actualmente beneficia a más de 14.000 usuarios frecuentes. Antes, el usuario de Transmipaz se ahorraba 739 pesos por pasaje, pero ahora con estas nuevas condiciones pasaría a ahorrar hasta 1.089 pesos por pasaje. En cuanto a los pasajes gratis por el uso de Transmibici, también es un tema clave dentro de estos cambios y además de subsidios de transporte escolar para estudiantes de colegios públicos y beneficiarios de jóvenes a la E. En Economía del Día hemos invitado al concejal de Bogotá, Marco Acosta, para conversar sobre este aumento. Concejal, bienvenido a Economía del Día de Negocios Dito. Sebastián, un saludo muy especial para ti y para todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Un gusto acompañarte en esta hora. Listo, ampliémosle a los usuarios esos cambios que podrán esperar desde el 14 de enero. Tenemos ese cambio en la tarifa, ese aumento de 3.550 pesos, pero también tenemos esas novedades dentro del rango de tiempo de los transbordos, tenemos también esos ahorros que van a tener los ciudadanos. ¿Cómo se llegaron a esas decisiones? Lo primero que tenemos que decir, Sebastián, es que sin duda alguna este aumento tarifario golpea directamente el bolsillo de los bogotanos. Yo creo que es importante analizar de estos cambios, de algunos beneficios, tarifas subsidiadas, pero también hay que hacer un análisis respecto a lo que será incluso en personas que utilizan el sistema de transporte público masivo de Bogotá, quizás 22 días durante el mes, lo que será la inversión de quizás 156.000 pesos mensuales del transporte impactando a la canasta familiar, especialmente en hogares de ingresos medios y bajos. Este incremento tarifario ha sido una discusión en el Consejo de Bogotá por años, porque aunque incluso en este contexto que ha subido el salario mínimo, esto no deja de afectar el bolsillo de los bogotanos. Nosotros estamos ahorita en una discusión muy compleja porque sí o sí se tenía que aumentar esta tarifa de el pago por lo que es la posibilidad de usar el sistema. Pero tenemos que entender, y hay una verdad incómoda que afirmar, y es que el gobierno nacional no ha cumplido con los compromisos que adquirió para que este tipo de sistemas puedan funcionar. Los sistemas públicos de transporte masivo son financiados en el mundo, pero si no cuentan con esos mínimos ingresos, en este caso, rubros del gobierno nacional, va a ser muy complejo que la tarifa no sea afectada. No solo se afecta al bolsillo de los bogotanos, creo que también se afecta los costos de la operación del sistema porque el incremento del salario mínimo hace que cerca de los 35.000 trabajadores allí se encarezcan esos costos, sube toda esta operación y por eso la tarifa no puede ser menor. Nosotros creemos, y incluso hemos dado estas alternativas desde el Consejo de Bogotá, que ante estos aumentos de la tarifa de Transmilenio tenemos que pensar, obviamente, en alternativas de financiación, dos, devolver confianza al sistema, y tres, el cumplimiento de los giros del gobierno nacional. Precisamente hacia allá iba con el tema de los giros de gobierno nacional, concejal, porque el presidente Gustavo Petro en su momento criticó este incremento y habló de una cifra de alrededor de 1,5 billones de pesos para la ciudad con este tema. Y recuerdo que el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y comentó que la nación aportaba un poco más de 900.000 millones de pesos a estos rubros y que con este incremento o con esta cifra que anunciaba el presidente Petro, que era un alrededor de 560.000 millones de pesos más, se podía tener un capital adicional que evitaría el incremento que hoy se está anunciando. Entonces, quisiera saber qué se discutió alrededor de ese tema y si pudieron hablar con el gobierno nacional para tener alguna noticia de esos recursos. El compromiso del gobierno nacional con el sistema asciende hoy a unos 938.000 millones de pesos.
recursos que han sido anunciados, en efecto, pero no girados. Una cosa es lo que el presidente anuncia, otra cosa es lo que el presidente trina y otra cosa es lo que el presidente hace a través del gobierno nacional. Estos compromisos no han sido girados de manera completa ni oportuna. ¿Y qué ha hecho esto? Generar expectativas en la ciudadanía. Luego traslada la presión financiera al distrito como si Bogotá fuera la responsable del déficit estructural del sistema. Pero en efecto aquí lo que hay es una discusión política en donde no se midieron diferentes decisiones que se han tomado y no se cumplió con los compromisos adquiridos. Por eso el alcalde Carlos Fernando Galán, de una manera muy respetuosa pero muy concreta, le advirtió, primero cumpla con los compromisos adquiridos y si usted está anunciando que adicional a los compromisos adquiridos que todavía no se han girado, hay otro rubro con el que puede contar Bogotá, no habría necesidad de subir la tarifa. Aquí el tema no es solo hablar de la posibilidad de que la ruta sea 100% eléctrica. Aquí hay toda una estructura en la operación que se tiene que considerar. El sistema de transporte público tiene un sistema de financiación que es a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. Este FED se encuentra en una situación insostenible. ¿Y por qué, Sebastián? Porque es que cuando uno analiza, por ejemplo, cuáles son las fuentes de financiación de ese FED, encontramos por qué la tenacidad de la administración distrital, por ejemplo, en algunos sistemas de recaudo. Fuentes principales, pico y placa solidario, ¿sí? El 100% de los recaudos del pico y placa van para el FED. Presupuesto General de la Nación es otro aporte importante. Sistema General de Regalías, hay otro aporte importante. Recursos propios de entidades, cooperaciones internacionales, ingresos no tarifarios. Pero si ante toda esta operación el gobierno nacional incumple, sin duda alguna, esta tarifa se va a afectar. Lo que tenemos que llevar como conclusión es que, sin duda alguna, necesitamos pedirle al gobierno nacional que cumpla con los giros. Dos, revisar la renegociación de contratos con operadores y proveedores. Esto es muy importante porque más allá de la discusión del gobierno nacional, hay una discusión en Bogotá que se tiene que dar y estos son los temas que creo yo que se debe dar de acuerdo a una visión responsable y propositiva además para este tema de fuentes de financiación. Lo hemos dicho una y otra vez. Es más, Sebastián, siendo el alcalde Carlos Fernando Galán concejal, colega mío en el periodo pasado, propuso que revisaran estas fuentes de financiación. Así que si el gobierno nacional no cumple, si no hay fuentes de financiación, si no se renegocian esos contratos y no se fortalece la confianza con el sistema, va a ser muy complejo evitar este tipo de incrementos de tarifa. Evidentemente estaremos atentos a esas decisiones del gobierno nacional, a esos desembolsos de recursos y a las decisiones futuras que vengan con Transmilenio. Marco Acosta, concejal de Bogotá, un gusto que nos haya acompañado aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Sebastián, muchas gracias y esperamos que también con la cultura ciudadana podamos reconciliarnos con el sistema para evitar este tipo de incrementos. Así es, tenemos la misma expectativa. Hasta pronto, concejal. Y en medio del panorama internacional que se vive por estos días, vale la pena analizar qué ha pasado con el dólar. Como comentábamos al inicio, si bien no se rompió el piso de los 3.700 pesos al cierre de la jornada, sí ocurrió durante el día. Y es que si observamos las cifras destacadas de la jornada, la divisa estadounidense alcanzó un precio máximo, como pueden ver en sus pantallas, de 3.732 pesos con 25 centavos, esto según Z y CAP. Pero el dato importante acá es el mínimo de la jornada, que es la barra que pueden ver al final, que llegó a los 3.698 pesos. Y a continuación pueden ver cómo fluctuó el precio del dólar a lo largo del día, alcanzando ese mínimo de 3.698 pesos a primeras horas de la mañana, que es esa gráfica roja que pueden ver al inicio, apenas media hora después de la apertura del mercado. Y para entender las razones que están llevando al dólar a mantener ese comportamiento, saludamos a Andrés Tobón, el CEO de EFY Finance. Andrés, un gusto que nos haya acompañado aquí en Economía el Día de Negocios Dito. Un gusto, Sebastián, estar acá y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en transmisión. Andrés, ¿cómo le podemos explicar a los usuarios esa curva que vimos en rojo al inicio de la jornada, que llevó a que en esa primera media hora de operación el dólar tocara mínimos de 3.600 pesos aproximadamente, 3.700 a la baja? Bueno, Sebastián, son muchos los factores que inciden. Principalmente hay que considerar todo lo que está sucediendo a nivel macro, a nivel geopolítico y de forma internacional, con todas las políticas que está implementando el presidente Trump
de debilitar su moneda para efectivamente hacer de Estados Unidos mucho más, digamos, abierto comercialmente. Y es algo que no solamente se está viendo contra el peso colombiano, sino contra todas las monedas de los mercados emergentes y, por supuesto, en Latinoamérica en general. Esto y pues claramente con todo lo que ha sucedido con los eventos de los últimos días, el tema de Venezuela, que ha impactado frente a la revaluación del peso colombiano frente al dólar, porque los inversionistas entienden todo lo que se va a venir de cara a los siguientes años con la reconstrucción de Venezuela y están aprovechando que existen todavía tasas de interés altas en Colombia para ir alocando capitales. Es una mezcla, es una combinación. Pudiera decirles que no hay un solo factor fundamental que haga que el dólar se esté revaluando en general, sino que es una mezcla, un cóctel de todas estas situaciones que se han venido sucediendo en los últimos días. Un cóctel de situaciones que también hay que decir apenas están arrancando. Digamos que esta reconstrucción que se plantea para Venezuela apenas está teniendo sus primeras pinceladas, teniendo en cuenta que esa captura de Nicolás Maduro se dio hace apenas unos días. Tenemos también esa reunión que sostendrán el presidente Petro y el presidente Trump en febrero, que añade optimismo a todo este escenario. Entonces, teniendo en cuenta que esos factores que están llevando a la caída del dólar apenas están mostrando sus primeras pinceladas, podríamos estar viendo una oleada más optimista dentro de los próximos meses y unas disminuciones más importantes del dólar a cifras que no veíamos tal vez desde hace unos años? Es bastante probable, sin embargo, creo que nadie tiene una bola de cristal para poder predecir lo que va a suceder con el dólar en los próximos 6 meses. Tengamos en cuenta que viene un periodo electoral y que se está evidenciando una tendencia hacia el cambio de política, no solamente dentro de Colombia, sino otros mercados que están dentro de este balance del péndulo de izquierda a derecha. Y con esto, pues claramente lo de Venezuela marca un inicio de una nueva era de reconstrucción y pues tengamos en cuenta que Colombia es el principal socio comercial por estar próximo a este país y quien muy seguramente se va a ver beneficiado en todo lo que es abastecimiento, en todo lo que es suministro de materia prima y de todos los servicios que Venezuela va a necesitar en la próxima década quizá. Entonces, esto pues claramente los inversionistas lo tienen presente. Algunos inversionistas privados ya están haciendo sus apuestas tempranas por ver qué va a pasar, pero sin embargo tendremos que esperar a ver cómo se comporta el periodo electoral en Colombia dentro de los próximos meses para poder seguir evaluando y monitoreando la tendencia del dólar. Efectivamente, seguiremos analizando y monitoreando, como usted dice, esa tendencia del dólar para ver hacia dónde nos lleva a futuro. Andrés Tobón, CEO de EFY Finance, un gusto que nos haya acompañado aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Un gusto, Sebastián, y bueno, muchas gracias por tenerme aquí. A usted por acompañarnos, Andrés. Y hace poco se dio a conocer que la aerolínea Wingo retomará su operación aérea de Bogotá a Caracas, Venezuela, a partir de la próxima semana, del 16 de enero. Recordemos que la aerolínea había suspendido la operación el pasado 4 de diciembre del año pasado por evaluaciones de seguridad. La aerolínea explicó que se tomó la decisión tras un monitoreo continuo y en coordinación con las autoridades competentes. Entonces, es una noticia positiva en este restablecimiento de tráfico aéreo de Bogotá a Caracas, Venezuela. Y este fin de semana será el primer puente festivo del año, el Puente de Reyes, donde los viajeros aprovecharán el cierre de la temporada de vacaciones para salir de su rutina. Se estima así una movilidad de 5 millones de vehículos a nivel nacional, de los cuales 1 millón será en Bogotá, 1,5 millones en Cundinamarca. Y entre los destinos más buscados por los viajeros está Medellín con un crecimiento de 55%, San Andrés con 48% y Cartagena con 32%. En materia del plan retorno hay que decir que se mantiene monitoreo con las patrullas motorizadas en los corredores viales y acompañamiento aéreo con helicópteros de la Dirección de Tránsito y Transporte, así que será el primer puente del año bastante monitoreado por las autoridades para garantizar que todo salga de la mejor manera posible. Y hay que hablar ahora de las multilaterales, porque el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF,
inició su programa de financiamiento para este año con una emisión histórica de $2.000 millones a 10 años, la primera de este plazo en dólares desde 2012 con un cupón de 4,6%. Esta operación, cabe recordar que tuvo una demanda excepcional que superó los $11.100 millones, aún en una semana de alta competencia en los mercados. Todo esto ratifica la confianza de los inversionistas en su calidad crediticia. Y también hay que decir que con esta colocación, el Banco de Desarrollo de América Latina amplió su curva de financiamiento en dólares y fortaleció su estrategia de fondeo para así seguir apoyando proyectos de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe. Y tras el aumento del salario mínimo para el 2026, que recordemos fue de 23,7%, se dispararon las ofertas laborales de 36 horas semanales con sueldos entre $1 millón y $1.432.000, que están por debajo del mínimo legal. Hay que decir que aunque la jornada de 36 horas sí existe en la ley, expertos han advertido que no puede usarse para pagar menos del salario mínimo, ya que la remuneración debe ser la misma que en una jornada completa. Esta práctica podría exponer a las empresas que así la apliquen a sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos y afectar derechos clave como seguridad social y pensión, en un contexto donde alrededor de 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente el mínimo y el costo total para empleador por cada uno ronda los 2,99 millones de pesos. Y hay novedades desde el Ministerio de Minas y Energía, porque de acuerdo con su más reciente informe, las tarifas de energía eléctrica en Colombia presentan una reducción sostenida como resultado de las medidas adoptadas para corregir los incrementos acelerados que se han presentado en este sector. Recordemos que desde noviembre de 2024 las tarifas de electricidad han crecido por debajo de la inflación y en 2025, 8 de los 12 meses del año se presentaron variaciones anuales negativas con reducciones de hasta 4,81%. De hecho, recordemos que entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025, la tarifa de la luz registró una disminución de 2,54%, incluso por debajo del índice de precios al consumidor que para el 2025 se ubicó en 5,1% según reveló el DANE el día de ayer. Y en noticias internacionales volvemos a hablar del presidente Donald Trump, que anunció que será el gobierno de Estados Unidos quien decida qué compañías petroleras podrán operar en Venezuela y actuará como intermediario entre esas compañías y el gobierno venezolano, en lugar de que las firmas negocien directamente con Caracas. Según el presidente Donald Trump, en una rueda de prensa que dio en la Casa Blanca, esa posición se dio en el contexto de una reunión con más de 20 ejecutivos del sector energético que se llevó a cabo hoy tras la captura del presidente Nicolás Maduro y en medio de cambios en la política petrolera que incluyen sanciones históricas al crudo venezolano. Y Estados Unidos sigue siendo protagonista en esta jornada internacional porque el Departamento de Trabajo de esta nación publicó la tasa de desempleo correspondiente a diciembre del 2025, que se conoció hoy y que se ubicó en 4,4%. Este dato es inferior a lo que esperaba el mercado y hay que mencionar que Estados Unidos cerró el 2024 con una tasa de desempleo de 4,1%. Pasamos a hablar de Nestlé, que retiró de manera preventiva lotes de leche en más de 50 países, entre ellos 7 de América Latina, por la posible presencia de cereulida, una sustancia de origen bacteriano que podría causar molestias digestivas. La compañía aclaró que no se han reportado casos de enfermedad y que la decisión se tomó por precaución tras detectarse trazas mínimas en un proveedor. Aunque el impacto financiero sería reducido, los lotes afectados representan aproximadamente el 0,5% del negocio y con esto en mente, varios analistas advierten un riesgo reputacional para la empresa, especialmente por tratarse de alimentos para bebés y en un contexto de cuestionamientos previos a la multinacional. Y el Mercosur y la Unión Europea firmarán, el 17 de enero, en Asunción, Paraguay, un acuerdo comercial que ambas partes califican como equilibrado tras más de 2 décadas de negociaciones que iniciaron en 1999.
El pacto conecta a más de 700 millones de personas y a dos bloques que en conjunto representan cerca del 25% del Producto Interno Bruto Mundial, con intercambios anuales superiores a los $100.000 millones. Esta firma se da luego de que los 27 países de la Unión Europea aprobaran el acuerdo pese a la oposición de algunos miembros preocupados por el impacto de productos agrícolas sudamericanos, mientras Paraguay, que temporalmente preside el Mercosur, será sede de este encuentro. Y en la movida empresarial hablamos de Click Air, que incorporó una nueva aeronave ATR 72600 para mejorar el valor agregado en 6 de sus 36 rutas. Este hito refuerza el compromiso de la aerolínea con el departamento del Cauca, región que requiere una conectividad aérea robusta para superar sus desafíos geográficos y económicos. De acuerdo con la compañía, esta aeronave llega para ofrecer mayor disponibilidad de sillas en los destinos a los que se dirige la aerolínea y le permitirá a Click Air incrementar frecuencias y mejorar el valor agregado en estas rutas estratégicas. Y con estas noticias nos despedimos de esta emisión de Economía al Día. Muchas gracias por su sintonía y nos dejamos con toda la programación de Negocios DITU. Feliz tarde para todos.